Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por no dejarnos en oscuridad, Señor, sino darnos luz para que nosotros podamos caminar, Señor, de la manera que a ti te agrada. Ayúdanos a entender, Señor, esta idea de integridad para que podamos nosotros, como el rey David decidió también en su corazón, andar en ella, en medio de nuestras casas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es integridad? ¿Verdad? ¿Qué es la integridad? Según las definiciones de los diccionarios, esta es una definición. La integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie esté mirando. En términos bíblicos, la integridad tiene que ver con que nosotros vivamos de acuerdo a nuestra profesión de fe. ¿Cuál es nuestra profesión de fe? ¿Cuál es la profesión de fe de los cristianos? La profesión de fe de los cristianos es que yo creo en Cristo en la forma más simple y sencilla, que nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es nuestra profesión de fe. Y nosotros, si queremos ser íntegros, tenemos que vivir de acuerdo a esa profesión de fe. Cuando nos ven y cuando no nos ven. Tomar decisiones sistemáticas, decisiones frecuentes, consistentes, de acuerdo con esa confesión de fe. Los cristianos tenemos un Señor, y ese Señor es Jesucristo. Tenemos un Rey a quien nosotros buscamos obedecer. Integridad es vivir de acuerdo a esa confesión de fe. El rey David, pues, escribió este salmo, pienso yo, precisamente para mostrarnos esa promesa, esa resolución que él tuvo en su vida para precisamente vivir íntegramente. Y creo que podemos aprender muchas cosas de esto. Básicamente vamos a ver primero cómo encontrar, o más bien, el primer punto sería la integridad inicia en la adoración. Yo les recomiendo que tengan una libretita, un cuadernito en el futuro, porque ahora ya no podemos hacer nada. Esto ya es para el futuro, para anotar estas cositas, ¿verdad? Y que ustedes las puedan recordar. La integridad inicia en la adoración, va a ser nuestro primer punto. En segundo lugar, vamos a ver la integridad en la vida de David. Y luego vamos a ver, dentro de ese mismo segundo punto, varias cosas. La importancia de la oración, el lugar de la integridad en nuestra vida, la práctica de la integridad y varios otros ejemplos que David nos da con respecto a la integridad. ¿De acuerdo? Así que empecemos con el primer punto. La integridad inicia en la adoración. Esto es tremendamente importante. Hay personas no cristianas que tratan de ser íntegros. Claro, ellos tienen otra profesión de fe. Pero es una integridad que nos sirve. Es una integridad que nos salva. No es una integridad que lleva al cielo ni a la comunión con Dios. Hay gente que dice, yo vivo para mí y mi credo es este, tengo que ser feliz. Y listo, hacen las cosas para ese fin. Y punto. Bueno, están siendo esas personas íntegras con respecto a esa confesión de fe. Una confesión de fe que no sirve, que es falsa, que es engañosa y que destruye al final del día. Esa es la verdad.
La verdadera integridad, la integridad cristiana, la que sí salva, la que es consecuencia de una profesión de fe verdadera y adecuada, inicia en la adoración. Vean, hermanas, el punto es este: ustedes y yo no vamos a poder caminar en integridad si primero no amamos la integridad de nuestro Dios. El principio bíblico, y que hemos estado hablando incluso en estas charlas anteriores, es el siguiente: ¿qué es lo que usted hace al final del día? Según la teología bíblica, según la lógica del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que los cristianos y cualquier persona realmente hace? ¿Qué es lo que el cristiano habla? ¿Qué es lo que el cristiano busca? Por ejemplo, la Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros hablamos de acuerdo a lo que está en el corazón, lo que valoramos, lo que amamos, lo que adoramos. Y el Señor nos enseña eso. El Señor nos dice que el tesoro que nosotros tengamos en el corazón va a ser el que gobierne nuestros afectos y en consecuencia también nuestras acciones. En otras palabras, nosotros hacemos lo que queremos hacer. Nosotros hacemos aquello que consciente o inconscientemente nosotros pensamos o creemos nos va a ayudar a lograr algo que deseamos o a defender algo que tenemos ya en el corazón y que tiene muchísimo valor para nosotros. Esa es la realidad. Todo nace del corazón, todo nace de lo que amamos. Si usted tiene a Dios en el centro de su corazón, ¿usted qué va a hacer? Lo que Dios le pide. Si usted ama a Dios, usted va a hacer lo que Dios le pide. Si usted ama las riquezas, ¿qué va a hacer? Lo que sea con tal de conseguir, proteger e incrementar esas riquezas. En un sentido es bastante simple, pero esta lógica muchas veces la olvidamos. Usted hace lo que tiene en el corazón, lo que ama, lo que es digno de alabanza, lo que es digno de adoración. Todos nosotros tenemos, como cristianos deberíamos tener a Cristo en el centro. Y Él debe ser nuestro gran tesoro. La verdad es que como también somos pecadores, hay ídolos que se ponen a competir con Cristo. Y terminamos haciendo cosas, o diciendo cosas, o pensando cosas que no deberíamos. ¿Cómo empieza el rey David este salmo? Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. La Biblia tiene este otro gran principio. Este principio de la adoración y el cántico. El Señor nos manda a cantarle como una expresión de adoración. No es la única manera, pero es una de las maneras. Por eso es que cuando la iglesia se reúne, canta a Dios. Y cantamos para alabarle, cantamos para adorarle, cantamos para exaltarle. ¿Y qué es lo que exalta aquí David? Su misericordia y juicio. Es decir, la misericordia y juicio de Dios. La resolución de David es cantar, exaltar, alabar, adorar estos dos atributos importantes de Dios: su misericordia y su juicio. Dios
David ama a Dios, porque Dios le amó muchísimo a David también. Y él en respuesta quiere adorar a Dios. Y quiere adorar estos dos aspectos, su misericordia y su juicio. La palabra en hebreo para misericordia en este contexto es Gesed, una palabra muy importante, que no solo quiere decir misericordia, quiere decir amor pactual, quiere decir amor fiel, amor inalterable, amor que no se rompe. Otra vez, amor pactual, amor comprometido. Y claro, David y todos los cristianos amamos ese atributo de Dios, porque significa que si Él ama fielmente, si Él ama comprometidamente, si su amor no se rompe, bueno, de esa manera Él nos ama a nosotros, sus hijos, los que estamos en Jesucristo. En un sentido es lo más importante que nosotros tenemos. Es el tesoro más grande que nosotros tenemos. El amor incondicional de Dios. El amor pactual de Dios. Y para David es tremendamente importante y entonces él canta a Dios. Y exalta este gran atributo. En el corazón de David está este gran pensamiento. Dios me ama de una manera irrompible, fiel, perfecta. David estará pensando, o habrá estado pensando, aunque yo he sido imperfecto, aunque yo no siempre he sido fiel a la palabra de Dios, Él sí cumple con sus promesas y con su amor perfecto. Y eso es lo que mueve el corazón de David. Por otro lado, también le canta a su juicio. Esta palabra tiene que ver con la justicia de Dios, con este carácter de Dios que le permite ser siempre justo, no injusto. Nunca va a hacer algo distinto a lo que Él ha dicho, nunca va a violar su propia palabra. Él sí es justo, es confiable. Para David entonces, Dios es un Dios íntegro, es un Dios digno de confianza, porque su amor es siempre fiel, siempre leal, siempre confiable, porque su Dios es puro, porque su Dios es justo, distinto a nosotros. Y esto es entonces la gran motivación que David tiene para adorar a Dios, para exaltar a Dios. David empieza entonces todo este salmo que tiene que ver con su resolución de vivir de forma íntegra para Dios, adorando a Dios. Y así es como nosotros tenemos que hacerlo también. Usted tiene que recordarse a sí mismo, a sí misma, que el tesoro más importante que usted tiene es Dios. Que nuestro Dios es digno de total confianza, que su amor es siempre fiel, es siempre leal, es siempre confiable. Que su Dios es justo, puro, nunca va a hacer algo distinto a lo que Él ha prometido o contrario a su carácter. En otras palabras, usted tiene que enamorarse de Dios y cantarle alabanzas, adorar su nombre. Eso mueve nuestros afectos y entonces nos da la perspectiva correcta de hacia dónde tenemos que ir. Si usted no ama a Dios, si usted no entiende quién Dios realmente es, si usted no entiende sus grandes atributos y lo que significan para usted, si sus afectos no son movidos por estas realidades, usted entonces no va a tener nada que hacer con Dios. No le importa entonces la integridad. Todo empieza con
con la adoración. Nuestro problema no se trata de conducta. Nuestro problema siempre va a ser un problema de adoración, porque nosotros servimos lo que adoramos. Nosotros desobedecemos porque nos olvidamos de adorar a Dios. Porque empezamos a adorar otras cosas, otras circunstancias. Tenemos otros deseos muchas veces en el corazón. Y deseos engañosos, atractivos, pero engañosos, que le van a alejar del verdadero propósito de su vida y de la mía. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Por eso es que nos reunimos los domingos, por eso es que cantamos, por eso es que les recomendamos que si pueden en casa canten también. Por eso es importante que usted también esté siempre con esta actitud de adoración. Escuche, por ejemplo, música cristiana, pero la buena. No vayan a estar oyendo Hillsong y ese tipo de cosas. Ni las barbaridades que varios de estos cantantes cristianos hoy por hoy dicen, porque enseñan herejías. Oigan y alaben con el corazón a Dios. Y vean, esto es bien práctico y les confieso mi propia experiencia. Cuando, no sé si a ustedes les pasa, yo supongo que sí, pero a mí me pasa. Todo lo que yo escucho, ya vamos a hablar también de todo lo que vemos, pero todo lo que yo escucho a mí me afecta tremendamente. Todo lo que consumimos finalmente termina afectando nuestros corazones. Lo que sea. Y con eso no estoy diciendo, no quiero llegar a legalismos extremos que dicen usted no puede escuchar nada que no sea una canción cristiana. No estoy diciendo eso. Pero sí necesitamos tener muchísima más sabiduría de la que tenemos. Que muchas veces olvidamos completamente la gran influencia que tiene, por ejemplo, la música en nuestro corazón y en nuestra vida. Lo que usted oye le va a afectar. Lo que usted canta también le va a afectar. Y su vida de adoración se va a ver complicada. De repente usted también está pensando como artista de reggaetón. Usted se ríe, pero es verdad. O de repente usted está pensando también en todas estas cosas que escuchó y que son ideas tentadoras, ¿no? En todas las áreas de la vida. Así que guarde su corazón, guarde su vida de adoración. Usted tiene que adorar a Dios. La integridad empieza entonces en el corazón, con lo que amamos, a lo que adoramos. En segundo lugar, vean también ya la vida o la práctica de David, ya lo que él hacía realmente, ¿no es cierto? Vean la vida de oración de David. En el versículo 2 dice: entenderé el camino de la perfección, que es un sinónimo de la integridad en este contexto, cuando vengas a mí. Primera cosa, la vida o el camino de la integridad, el camino de buscar comportarnos de la manera que nuestra profesión de fe muestra, está necesariamente sujeta y motivada por Dios. David está orando aquí. Y en su oración él dice, yo no voy a entender el camino de la integridad a menos de que tú vengas a mí. En otras palabras, yo solo no puedo. Nosotros solos, nosotros sin Dios, nosotros sin Cristo, no podemos. Tendemos a irnos para otro lado.
No buscamos las cosas de Dios. Necesitamos de Dios. Y por eso necesitamos también de una vida de oración adecuada. Señor, ayúdame a entender el camino de la integridad. Ven a mí. Ayúdame, porque yo no puedo. En otras palabras, después de la adoración, lo que usted necesita es ser sincera frente a Dios, consigo misma, y entender que usted no puede sola. Muchas de nuestras quejas, yo no puedo solo, yo no puedo sola. Amén, exactamente, no puede. Necesitamos de Dios. Necesitamos que Él nos dé de su gracia para que nosotros podamos, en primer lugar, entender el camino de la integridad. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos entender la Biblia. Usted se acerca y dice, no sé, que no tengo la menor idea qué es lo que dice. Necesitamos de Dios y necesitamos la humildad necesaria para acercarnos a Él y rogarle ardientemente que nos ayude a entender las cosas que no entendemos para que podamos caminar entonces en integridad. Solo Dios nos puede dar el entendimiento necesario. Entonces usted no solo necesita una vida de adoración a Dios constante, usted necesita también una vida de oración constante. Hemos estado, por ejemplo, estudiando en los días miércoles y en el sur también en la iglesia el Padre Nuestro, en las peticiones del Padre Nuestro. En nuestra cultura pues hemos aprendido el Padre Nuestro, fuera incluso de esta iglesia, cuando tal vez estábamos en la iglesia católica romana, nos enseñaron el Padre Nuestro y nosotros nos lo sabíamos de memoria. Pero la verdad es que luego nos preguntaban, ¿y qué significa eso? Y no tenemos la menor idea, o no teníamos la menor idea de lo que significa, solo nos enseñaron a repetir como loritos un montón de cosas. Bueno, vean lo que significa el Padre Nuestro en varios aspectos. Cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, venga tu reino, lo que estamos diciendo o pidiéndole a Dios es que Él reine de tal modo sobre mí, con su palabra y espíritu, para que me someta cada vez más y más a Él. Esa debe ser nuestra oración. Ayúdame a someterme a ti cada vez más, porque yo trato de caminar solo o caminar sola. Ayúdame a someterme a ti cada vez más. ¿Qué quiere decir? Que se haga tu voluntad en el cielo como también así, como en el cielo, así también en la tierra, en el Padre Nuestro. Que nos haz, Señor, que nosotros, todos los hombres, renunciemos a nuestra propia voluntad. Ese es el tipo de oración que nosotros necesitamos tener todos los días. Para que con toda humildad obedezcamos tu voluntad, que es la única buena. Esos son algunos ejemplos, por ejemplo, de nuestro propio catecismo. Usted necesita una vida de oración seria. Usted necesita levantarse y pedirle al Señor que le ayude a caminar de forma íntegra. Sin esa vida de oración, ni usted ni yo podemos. Entonces necesitamos adoración y necesitamos oración. Dice y continúa David en ese versículo 2, dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿No? Y ahí utiliza la palabra integridad, que es la traducción de una palabra hebrea. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Fíjense lo que está diciendo David si nos detenemos aquí. Está diciendo que él tiene el propósito de andar mientras él esté en su casa,
en integridad, pero es una integridad que está ubicada ¿dónde? En el corazón. La integridad en primer lugar, antes de ser una actitud externa, que es también, en primer lugar es una actitud interna. Es una actitud que empieza ¿dónde? En el corazón. Nuestra integridad tiene que venir del corazón, tiene que ser genuina. Y esto tiene que ver con el primer punto que hablamos también. Tiene que ser de corazón. No podemos solamente pretender tener una integridad. No podemos solamente hablar de integridad, parecer íntegros de afuera, pero realmente adentro en el corazón no me interesa mucho. No es tan importante. No, David es activo en la búsqueda de su vida de integridad. A veces los cristianos tenemos este gran problema, que decimos, bueno, soy pecador, creo en Cristo, me ha perdonado, gracias Señor, voy a ir a la iglesia y voy a tratar de, esperar que tú me sigas cambiando. Pero esa no es la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ver con que soy pecador, vengo a Cristo en fe y arrepentimiento de pura gracia, pertenezco a Cristo, tengo una nueva identidad y ahora yo vivo de acuerdo a esa identidad. No es que yo me cambio, es Dios cambiándome, pero yo tengo que participar activamente de ese cambio. Si usted actúa de esta manera pasiva, usted nunca va a cambiar. Usted se está negando a la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se reveló aquí y nos está diciendo, así tenemos que ser. No, es que yo estoy esperando que el Espíritu me cambie. Esa no es la lógica cristiana. Nosotros debemos participar de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que ya hizo en la cruz y de lo que está haciendo en nosotros. Y debemos participar activamente. Y tenemos entonces nosotros que decir, en la integridad de mi corazón voy a caminar en medio de mi casa. Esa es mi actitud. Ahora que soy cristiano, voy a buscar activamente la integridad. Y lo voy a hacer de corazón. Lo voy a hacer con toda la intención del caso. Hay una resuelta intención de vivir en santidad, en integridad, de boca del rey David. Pero no se olvide, esto inicia en el corazón. Tiene que ser de corazón. Si no, lo único que estamos haciendo es pretender ser algo que no somos. Tiene que amar la integridad de Dios y en consecuencia usted también y yo también debemos activamente buscar participar de esa misma integridad. Pero tiene que ser de corazón. Vean los ejemplos o la práctica, continuamos, de la integridad en David. Dice, entonces, estas son las cosas que voy a hacer. En primer lugar, mis ojos, todo lo que tiene que ver con mis ojos. Versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Queremos caminar en integridad? Entonces David dice, yo no puedo estar viendo cualquier cosa. Y esto es algo que honestamente, hermanos, minimizamos.
Pero lo que nosotros vemos afecta nuestra vida de integridad. El poder de la imagen es brutal. La misma Eva, ¿no?, en el jardín del Edén, cuando estaba siendo tentada por Satanás, nos dice el texto que ella vio que el fruto era bueno. Ay, se ve rico, ¿no? ¿Qué me detiene entonces? Bueno, Dios te debió haber detenido, Eva. Y tu afecto por Dios, tu amor a Dios. Los ojos, queridas hermanas. David dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Lo que vemos afecta nuestra integridad, afecta nuestra seguridad, afecta nuestro caminar. Y hay cosas tremendamente grotescas que debemos evitar. Los hombres sobre todo somos tal vez más proclives, pero las mujeres también. Y no solamente aquellas cosas que son grotescas, por ponerle un adjetivo, sino otro tipo de cosas que simplemente nos tientan sutilmente. Formas de vivir, formas de lucir, cosas que supuestamente necesitamos, pero que realmente no necesitamos. ¿No? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Bueno, las personas que son tal vez un poco más de mi edad, ¿no? Hubo una época en donde el consumo de tabaco se promocionaba muy activamente. En los primeros años hasta se decía que era bueno para la salud. Después ya fue cambiando de a poco, pero eran esto. Luego salía este gran hombre de Marlboro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Marlboro? Y era todo un vaquero, ¿no?, grande, guapo, varonil, ¿no?, y el caballo, y él salía con su cigarrillo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? ¿Cuál era el mensaje? Que si fumas se ve así. Claro, ¿quieres ser así? ¿Quieres ser un hombre macho, no? Un verdadero hombre. Fuma Marlboro. Fuma Marlboro. Entonces, son estas tentaciones sutiles, ¿no? Lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Las divas. ¿Las qué, perdón? Divas. Divas. Ah, bueno, claro. Por ejemplo, ¿no?, igual estos anuncios, ¿no?, de tales cosas, ¿no? Ponte esto, vístete así, consume esto o el otro. Y claro, y salen unas mujeres con cuerpos tremendamente esculturales y un montón de otras cosas. Pero ¿cuál es la mentira ahí al final del día? Si haces o consumes esto que yo te doy, tú te vas a ver así. Y ahí hay un montón de problemas. Primero, que nosotros no tenemos la necesidad de vernos como personas de una edad que no tenemos. Tampoco tenemos la necesidad de exhibirnos de tal o cual manera. O sea, ahí también hay un problema. ¿Cuál es el punto de eso? ¿No? Y después ya el otro tipo de tentaciones, también mucho más básicas, ¿no?, mucho más carnales, ¿no? Todo el juego con el tema de la sexualidad también. Entonces, queridas hermanas, realmente tenemos que entender que la imagen tiene un mensaje, que las imágenes mueven el verdadero tesoro que nosotros deberíamos tener en el corazón, que es Cristo, para colocar algún otro tipo de
no otro, sino un ídolo que nos termina alejando de Cristo y que nos termina convenciendo de hacer cosas que no deberíamos estar haciendo. Y luego ya no queremos caminar en integridad, sino que queremos consumir cualquier cosa que nuestros deseos desordenados y pecaminosos quieren. Cuidado con lo que vemos. Esto me recuerda a lo que dice el Señor en Mateo, ¿verdad? Con respecto al ojo. Verán que empezamos tarde, ¿no? Esto estuvimos leyendo con los chicos del seminario el viernes, me parece. Pero vean todo lo que dice el Señor Jesús en Mateo 6, desde el 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla o el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Me paso al 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense lo interesante de todas estas cosas. Nosotros buscamos tesoros que no son tesoros. Buscamos tesoros en la tierra sin saber que tenemos el tesoro más grande, que es Cristo mismo y su reino eterno, que está asegurado para los que confían en Él y creen en Él. Cuidado, dice Jesús, porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y si tu tesoro está aquí, tu corazón va a ir atrás de estas cosas. Y de repente viene este pasaje de la lámpara del cuerpo es el ojo. Parece que está ahí, que no hace mucho sentido, pero en toda la narración hace perfecto sentido. El ojo está ahí para darte luz. Y el ojo es el medio a través del cual las tentaciones son recibidas. Y en consecuencia nosotros podemos buscar la luz o podemos quedarnos en tinieblas. Y luego continúa con la misma idea el Señor Jesús diciendo, ninguno puede servir a dos señores, porque vas a aborrecer al uno o al otro. No, ¿a quién sirves? ¿A qué sirves? Y luego viene el versículo 25, que tiene que ver con esta cuestión de la ansiedad y del afán, del estrés. ¿Por qué estamos tan afanados? ¿Por qué hay tanta ansiedad en la vida de la gente? ¿Por qué estamos nosotros confundidos? Afanados, ¿por qué? Ansiosos, ¿por qué? Porque queremos tesoros que no son tesoros. Porque nos dedicamos a buscar cosas que no nos van a dar paz, que no nos van a dar realmente lo que supuestamente prometen. Jesús dice entonces, busca el reino, que es realmente el
tesoro más importante. Ese busca. Te preocupas de qué te vas a poner, cómo te vas a vestir, las necesidades básicas, ¿no? Comer, beber, vestir. No te preocupes por eso, dice, porque Dios sabe, y yo añadiría, mejor que nosotros mismos, las necesidades que tenemos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es no dejarnos tentar y no dejar que nuestros ojos sean medios de tinieblas y de más confusión, sino ir decididamente a buscar el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Es más o menos lo que David está diciendo acá. No voy a poner mis ojos en cosa injusta porque yo no quiero ser tentado para terminar luego caminando de una manera equivocada y sirviendo a un Señor que no debe ser servido porque es un ídolo. Quiero servir y vivir íntegramente para mi Dios, el que sí me ama, el que sí sabe cuáles son mis necesidades, el que dio a su Hijo por mí. Ojos, cuidado con los ojos. La mala compañía, las malas juntas. ¿Qué dice David? Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Yo cuando leía esto, y les confieso, a veces leo este tipo de declaraciones y digo, pero qué falta de gracia de David, pienso a veces. Y digo, pero qué dureza, ¿no? Pero ese no es el punto, ese no es el enfoque. Recuerden el enfoque. David quiere vivir una vida íntegra. Él quiere vivir una vida para Dios. Y si es que vamos a vivir vidas íntegras para Dios, yo no puedo estar de acuerdo con las obras de aquellos que se desvían de la palabra de Dios. Porque su testimonio también me afecta. Ninguno de ellos se acercará a mí. Pero esta no es una declaración digamos, absoluta en el sentido de que nosotros entonces no podemos hablar con absolutamente nadie que no sea cristiano, no tenemos que tener ningún tipo de relación con alguien que no sea cristiano. No es eso, porque la Biblia también nos llama a hacer lo que Jesús hizo, a testificar el Evangelio incluso a aquellos que pues, no son creyentes, por naturaleza están caminando en desobediencia. El punto aquí de David es que en términos generales nosotros no deberíamos aprobar el pecado. Y aunque suena tan obvio, tristemente muchas veces hacemos eso equivocadamente. Nosotros no podemos aprobar el pecado. Y nosotros no podemos tener intimidad en todo el sentido de la palabra con personas que buscan desviarse y buscan desviarnos a nosotros también. Ahora, me viene un montón de preguntas prácticas, ¿no? Resulta que esas personas son miembros de nuestra familia, por ejemplo. ¿Y ahora qué hago? No, bueno, también la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener amor por los enemigos. ¿Cuál es nuestro problema? Que entendemos que amor a los enemigos significa intimidad emocional. No significa eso. Amor al enemigo quiere decir que aunque eres mi enemigo y tienes hambre, te voy a dar de comer. Eres mi enemigo y tienes sed, bueno, te voy a dar de beber. Pero no estamos en el mismo camino. Amor al enemigo no es entonces somos amiguis y vamos entonces a hacer lo mismo que tú haces. No es eso. Amor al enemigo es tener una predisposición a satisfacer alguna necesidad básica de alguien que puede estar necesitando, pero que de ninguna manera implica una comunión con esas ideas y con lo que esas personas promueven.
Dios odia el pecado y yo tengo que odiarlo también, sobre todo el mío propio. Vean, el que escribe este salmo es David, y los que han estado escuchando las prédicas o me aguantaron 2 años de prédicas sobre David, saben que David no era un tipo perfecto, que tuvo pecados graves. O sea, esta declaración de David en el Salmo 101 no es una declaración de autojusticia y de perfección personal. No es eso. Pero sí es la declaración de su corazón. Yo quiero ser así. Y cuando cayó, no tuvo ninguna otra más opción que arrepentirse, aceptar las consecuencias y rectificar. Esa es la vida cristiana. El que escribe esto no es una persona sin pecado. El que escribió esto es una persona pecadora, pero que ama a Dios y que no quiere complacer su pecado y que está dispuesto a luchar contra ese pecado. Y si cayó, se levanta otra vez en arrepentimiento y busca otra vez someterse a Dios y a su gracia. Nosotros no podemos tener comunión, hermanos, sin límites con personas que no están en nuestro mismo camino. Es infidelidad a Dios y es malo para usted. Le va a alejar del camino de la integridad. Hay gente que tiene el corazón perverso. Y David dice, yo no quiero conocer al malvado. Conocer al malvado en términos de tener esta relación cercana o de amor. Nosotros debemos promover ese tipo de relaciones o ese tipo de comunión entre hermanos. Sus mejores amigos tienen que ser cristianos. Tiene que ser gente que a usted le motive a ser mejor cristiano o cristiana. Chicas, por favor, no se les ocurra esta idea de me voy a casar, encontré el amor de mi vida. ¿Y quién es? No es bueno. ¿Y en qué? ¿A qué iglesia va? No, él es agnóstico. Por favor, ¿saben lo que están haciéndose? ¿Saben lo que están haciéndose? Se van a alejar de Dios, 100% garantizado. Esa persona les va a alejar de Dios. Y usted va a decir, pero lo amo. Y yo le voy a decir, no, usted no le ama. Usted está enamorada. Y estar enamorada es como estar en drogas. No, en serio, el enamoramiento es un estado de bobería en donde usted no va a ver defectos, en donde usted no puede razonar. Y lo único que está es ilusionada por un prospecto de hombre que usted se ha hecho en la cabeza, porque usted ni le conoce. Usted le va a empezar a conocer ya casada, cuando ya no hay nada que hacer. En serio. Por favor, no entreguen el corazón a alguien que no lo merece. ¿Quieren casarse? Muy buen deseo. Esperen por un hombre que ame a Dios. Si ese hombre ama a Dios, va a hacer lo posible por amarles a ustedes también, como Dios quiere. Bueno, es agnóstico, no, es un corazón perverso el que está ahí. Y usted tiene que decir, no conoceré al malvado. Alguien que no ama a Dios no le va a amar a usted.
Y luego David sigue con otros ejemplos que tienen que ver también ya con su propio llamado como rey, ¿no? Bueno, por ejemplo, el versículo 5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo voy a destruir. Él es el rey de Israel y él tiene la autoridad del Estado, iglesia de esa época, de inclusive usar la pena de muerte para cierto tipo de cosas. Pero vean lo que dice entonces David, hablando en términos de la integridad: al que solapadamente infama a su prójimo. Una persona que de manera escondida habla mal de otra persona no es íntegra. Y si habla mal de otra persona con usted, va a hacer lo mismo de usted con otras personas. Y eso no es íntegro. Y es algo de lo que nosotros tenemos que alejarnos también. Es facilito. Vean, el chisme es delicioso para la carne, pero no es íntegro. No es íntegro. Y demuestra más bien lo contrario, nuestra falta de integridad, nuestra falta de temor a Dios, nuestra falta de amor al prójimo. Porque este es el gran problema. A nosotros no nos consta. Lo que a nosotros nos cuenta, o alguien nos cuenta, no nos consta. Por lo tanto, nosotros no podemos creer todo lo que a nosotros nos dicen. Y podemos estar violentando los mandamientos de Dios, que por ejemplo el noveno, que dice el noveno mandamiento: no levantarás falso testimonio. No porque alguien me cuenta algo, eso es verdad. Tampoco, dice David, voy a sufrir al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Orgullo y vanidad. Una persona orgullosa, ¿qué hace? Ve por quién en primer lugar. Por él mismo. El orgullo es enemigo de la integridad. Una persona vanidosa, ¿por quién ve? Por esa misma persona, pero es peor todavía, porque una persona vanidosa tiende a ser más que superficial. Que la vanidad es fijarse únicamente en lo externo. Con eso no estoy diciendo que una mujer no, a propósito, por la audiencia, no quiere decir que la mujer no pueda arreglarse ni que no pueda estar bonita. Está perfecto, es parte de ser femenina. Pero otra cosa es la vanidad. Es pecado. Vanidad viene de vacío, de ponerle demasiado énfasis en cosas que están vacías. El orgulloso siempre le va a ver al otro por encima del hombro, ¿no? O sea, algo menor. No podemos caminar en integridad si somos vanidosos, si somos orgullosos, si somos chismosos. Versículo 6: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Otra vez, David es el rey de Israel, entonces él está hablando desde su posición. ¿A quién voy a traer de siervo mío? ¿Quién va a ser consejero mío? Los fieles de la tierra. Esos quiero. ¿Quién va a ser mi amigo? El que es fiel a Dios, el que anda en camino de integridad. Ese quiero que sea mi amigo. Yo no puedo caminar en integridad si mis mejores amigos o los que me aconsejan o en quien yo busco consejo es alguien que no teme a Dios o no ama a Dios y no está comprometido con servirle a Él. Le van a decir cualquier cosa. No importa. Entendamos esto. Hay una mente regenerada, no tiene nada que ver con una mente caída.
La mente caída busca su propio bien en primer lugar y siempre. La mente regenerada, aunque lucha con el pecado, busca agradar a Dios. Y agradar a Dios muchas veces no se siente, o más bien, pongámoslo así, puede implicar muchos sacrificios y puede implicar caminar por circunstancias duras. Pero se siente gozoso y se siente bien porque usted está sirviendo a Dios. Mis amigos deben ser los que buscan servir a Dios. El esposo que yo deseo, yo no, ustedes, tiene que ser alguien que busque servir a Dios. No quiero ir, pastor, me enamoré. Voy a empezar a cerrar esa puerta con seguro cada vez que oiga eso. Pastor, me enamoré, ¿y ahora qué hago? Ayune. Ya es demasiado tarde. No. La pregunta es, pastor, hay un hombre cristiano, sabio, maduro, que dice que me ama y quiere casarse conmigo. Bueno, conversemos. ¿A quién voy por consejo? Ya se están atrancando. Consejo, por favor, no vaya a la amiga que no es cristiana. Le va mal aconsejar. Le va a decir cosas que no tienen nada que ver con el camino de la integridad. Para ir terminando, versículo 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Es una persona que es deshonesta en sus cosas. Va a ser deshonesta en todo. Si es una persona que está dispuesta a billetearle al policía, es una persona que está dispuesta a un montón de otras cosas. Una persona que engaña para salirse con la suya no es una persona digna de confianza. No debería habitar en nuestra casa. Con esto no quiere decir entonces, mi hijo se equivocó, fuera de la casa. No, ese no es el punto. Estaba hablando David como rey. En mi palacio yo no voy a tolerar este tipo de cosas. En la iglesia no deberíamos tolerar ese tipo de cosas. En nuestro país no debemos tolerar ese tipo de cosas. Robó pero hizo obra, por favor, que no salga de nuestras bocas. Por favor, que no salga de nuestras bocas una cosa así. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Una persona mentirosa pues no es íntegra. Y David dice, no lo quiero ni ver. No va a servir en este palacio que sirve a Dios. Una persona mentirosa no debería ser con quien nosotros tenemos comunión. Queremos tener cerca a los que aman a Dios, los que quieren imitar su integridad. Y finalmente, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Y suena fuerte, pero este era el llamado de David como rey. Y si usted piensa y dice, ¡ay, qué duro que era ese tiempo! Debería ser así, y va a ser así. Porque Jesucristo, cuando vuelva, que es el rey al cual David anticipaba, era un reflejo del verdadero rey perfecto que es Cristo. Él va a hacer esto. Cuando Él vuelva, Él va a destruir a todos los impíos de la tierra para exterminar de la nueva creación a todos los que hacen iniquidad.
El hecho de que tengamos nosotros gobiernos que no tienen temor de Dios es otra cosa. Eso no quiere decir que el principio ha pasado. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a un montón de expresiones de falta de integridad que ahora son ya normales, pero no lo son. Y como siempre, la gran tentación es decir, sí, qué horror esos, ¿no? No, el horror está en nosotros. Así que, hermanas, amadas por Dios y queridas, busquemos el camino de la integridad. En adoración a Dios, teniendo una vida de oración constante a Dios, buscando una integridad de corazón, evitando ver cosas injustas, evitando las malas compañías, evitando el chisme, el orgullo, la vanidad, y más bien buscando comunión con aquellos que quieren servir a Dios. Evitemos la mentira, el engaño, mientras esperamos a nuestro Señor Jesucristo que vendrá a poner fin a toda esta iniquidad que, gracias a Dios, ha sido pagada en la cruz para los que confiamos en Cristo, pero que va a ser ejemplarmente castigada cuando Él vuelva. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por esta exhortación directa, Señor, fuerte pero necesaria, que queremos adorarte, servirte, queremos caminar en integridad. Perdona nuestro pecado, porque de una u otra manera somos culpables de todas estas cosas que hemos escuchado. Bendice a mis hermanas con sabiduría y sobre todo con amor por ti y tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.